Vamos a hablar ahora de los dispositivos básicos que vamos a emplear o que se emplean en las telecomunicaciones, en radiocomunicaciones. Bueno, aunque como aquí hay algún concepto que no está claro y que se estudia en la asignatura de configuración con más detenimiento, yo lo que he hecho simplemente ha sido hacer una anotación aquí para indicar, eh, el, para aclarar lo que es la figura de ruido y el factor de ruido. La figura de ruido es un término que se utiliza como característica de un amplificador y que indica la cantidad de ruido que introduce ese amplificador simplemente por el hecho de amplificar. Bueno, se utiliza con los amplificadores y con los dispositivos que procesan la señal también. Y se expresa normalmente en decibelios. Entonces, eh, el factor de ruido es ese mismo término, pero expresado sin unidades. Y se usa para cálculos. Bueno, vamos a ver los principales o los primeros dispositivos que vamos a utilizar son los amplificadores. Los amplificadores se van a encargar o van a perseguir o se utilizan para aumentar el nivel de potencia, el nivel de tensión, uno de los dos o unas dos, de una señal y como ya hemos visto tanto en el transmisor como en el receptor, se utilizan en diferentes ubicaciones y con diferentes objetivos. Eh, una de las características de los amplificadores es la eficiencia, especialmente cuando se trata de amplificadores de potencia. Y va a indicar un poco la relación entre la potencia que son capaces de entregar, potencia de señal, y la potencia que necesitan tomar de la fuente de alimentación, de la red eléctrica. Otra característica importante va a ser la linealidad, que se refiere a cuánto no deforma la señal. Es decir, la no linealidad sería lo contrario, la capacidad del amplificador para distorsionar la señal. Y se representa, pues eso, como una línea. Ahora lo vamos a ver en algunas gráficas que vienen más adelante. Perdón por el mareo. Hablaremos de esos términos. Voy a continuar ahora hablando de los tipos de amplificadores. Entonces nos vamos a encontrar en función de la frecuencia. Vamos a ver amplificadores de radiofrecuencia que van a trabajar con señales de la propia banda que se quiere recibir, o amplificadores de frecuencia intermedia, sería la primera clasificación. Eh, Estos suelen ser los amplificadores de radiofrecuencia, tienen una banda, son amplificadores de banda ancha, mientras que los amplificadores de frecuencia intermedia tienen una banda muy estrecha y normalmente tienen mucha mayor ganancia. En cualquier caso, la linealidad es más importante en estos porque el rango de frecuencias es mayor. Las características de los amplificadores que van a definir el amplificador son banda en la que opere, banda de frecuencia, frecuencia intermedia, frecuencia alta, baja frecuencia. La ganancia se va a referir en ocasiones a ganancia de tensión, en ocasiones a ganancia de potencia. La impedancia y reflexión, sobre todo lo de reflexión se refiere al amplificador de las etapas de salida cuando se trata de transmisores en la conexión a la antena, para tener en cuenta la adaptación que se produce entre la etapa de salida del amplificador y lo que sería la entrada de la antena y evitar las ondas estacionarias, que son uno de los problemas más serios que tienen las etapas transmisoras. Y lo de las impedancias se refiere a el acoplamiento de impedancias en las entradas y en las salidas. Ya sabemos, por ejemplo, que en las antenas, en las ICTs, los dispositivos operan con una impedancia de 75 ohmios y en radiocomunicaciones lo normal es que operen con impedancias de 50 ohmios. La estabilidad, que indica cómo de fiable es el amplificador para mantenerse amplificando la señal sin entrar en modo oscilación. Un amplificador entra en modo oscilación cuando, el ejemplo es cuando se produce un acople y se produce un pitido en los equipos de música, en los conciertos. Vale, pues eso en los amplificadores en general también puede producirse y puede dar lugar a que el amplificador, en lugar de dedicarse a amplificar la señal, produzca un tono de una frecuencia fija y se sature y por supuesto no funcione correctamente. La respuesta en fase, que tiene que ver con la linealidad y la no distorsión, son características que definen o que van a establecer cómo de bueno es un amplificador o cómo de malo es. Los amplificadores que vamos a utilizar en radiocomunicaciones, hay otra clasificación en función de
cómo se diseñan, aunque nosotros nos vamos a entrar en los circuitos, pero sí vamos a intentar entender un poco en función de su diseño dónde se pueden utilizar. Los amplificadores sintonizados son amplificadores que a la vez que amplificar actúan como filtro y se sintonizan para una frecuencia determinada y un ancho de banda alrededor de esa frecuencia muy estrecho para conseguir pues la máxima amplificación para un conjunto de frecuencias que se limita a lo que es el canal que queremos amplificar. Y luego hay amplificadores de banda ancha o de ultrabanda que lo que hacen es amplificar toda la banda. Esto sería, manteniendo el ejemplo que utilizo de las emisiones comerciales de FM, el amplificador de banda ancha amplificaría toda la banda de frecuencia modulada de FM, mientras que el amplificador sintonizado se centraría en amplificar una sola emisora. Ya que lo pone aquí, lo comento. Cuando representamos la respuesta de frecuencia de un amplificador y ponemos en el eje X las frecuencias y en el eje Y las amplitudes, vamos a hablar de décadas y de octavas. Una década se refiere al doble a 10 veces la frecuencia. Y cuando nos desplazamos una década, lo que hacemos es multiplicar la frecuencia por 10 o trasladarnos a una frecuencia 10 veces superior. Y cuando nos desplazamos una octava, lo que hacemos es desplazarnos al doble de la frecuencia. Una octava se refiere a el doble de la frecuencia de referencia, de la frecuencia original. Hay también amplificadores de bajo ruido y amplificadores de potencia. Los amplificadores de bajo ruido son los que se conectan lo más cerca posible de la antena para introducir la menor cantidad de ruido posible en la señal. Y los amplificadores de potencia son justamente los que están en el lugar opuesto, cuando ya están cerca de la antena o bien cerca de la reproducción de ese sonido, cerca del receptor, cuando están a punto de entregar la señal al dispositivo receptor, sí, o al usuario receptor. Son amplificadores que los que pretenden es amplificar la señal de información lo más posible para ponerlo en el transductor de salida. No es lo mismo el amplificador de potencia de un receptor, que lo que hace es darle potencia a la señal para que los usuarios podamos recibirla, o el amplificador de potencia de un transmisor, que lo que hace es entregar la máxima potencia a la antena. Se habla también de amplificadores LNA para hacer referencia a los amplificadores de bajo ruido, que se conectan en lo más próximo a la antena receptora y con objeto de introducir la menor cantidad de ruido posible. Aquí no hay que hacerle caso ni a las expresiones de las fórmulas ni a los circuitos, puesto que no estamos trabajando con circuitos electrónicos. Los amplificadores de potencia se dividen en diferentes clases. Bueno, antes de hablar de las clases voy a hablar de esta gráfica, que era la que yo me refería antes. La linealidad de un amplificador se expresa con una gráfica de este tipo, en la que representamos la potencia de salida en función de la potencia de entrada. Entonces, si el amplificador es lineal, pues su curva de respuesta va a ser una línea parecida a esto. Quiere decir que cuando lo utilicemos en esta zona, si nosotros movemos o introducimos unas variaciones, una señal que varía su nivel alrededor de un punto, en este sentido, como hace esta señal de aquí, pues lo que va a producir son variaciones idénticas, puesto que si esto es una línea recta, estos movimientos se van a corresponder con estos movimientos, desfasados 180 grados, pero como veis van a ser idénticos. El amplificador opera en la zona lineal. Cuanto más amplia sea esta zona, mejor. Si la señal de entrada tuviese un desplazamiento que llegase a esta zona o a esta zona de aquí, entonces produciría recortes y produciría distorsiones, porque los picos de valores máximos y de valores mínimos que salen no serían igual que los que se producen en la entrada. Vale, pues los amplificadores de potencia los hay de diferentes tipos, de clase A, clase B, de clase C. ¿Cuáles son los de clase A? Los de clase A son los de pequeña señal, aquellos en los que la señal que se introduce, la señal de entrada, tiene unos niveles que hace que el amplificador opere siempre en zona lineal y que por tanto la señal de salida sea lo más parecido a la señal de entrada. Se llaman también amplificadores de pequeña señal y
La desventaja es que no aprovechan, digamos, el rendimiento del amplificador es bajo. Luego vamos a tener amplificadores de clase AB, que son amplificadores, que nos hemos saltado primero, los de clase AB son los que mezclan la clase A y la clase B. Esto lo vamos a ver un poquito después. Amplificadores de clase B son aquellos en los que lo que se hace es hacer que el amplificador amplifique solo un semiciclo. Y diréis, ¿y qué pasa con el otro semiciclo? Bueno, normalmente se montan etapas simétricas para que otra parte amplifique el semiciclo negativo. Con esto, ¿qué ventaja tenemos? Pues que aumentamos el rendimiento del amplificador. ¿Y qué desventaja? Que estamos utilizando una zona no lineal y que por tanto esta señal de salida, aparte de no tener este semiciclo, que lo vamos a tener que conseguir por otra parte, va a tener distorsiones. Distorsiones que se van a estar cerca de los valores próximos al cero. Por eso se llama distorsión de cruce. Para evitar esa distorsión de cruce se utilizan los amplificadores de clase AB, que lo que hacen es no ser de clase A porque no se amplifica la señal entera, pero tampoco son de clase B porque no se amplifica media señal, se amplifica un poco más de la mitad de la señal para que así la parte de distorsión la podamos eliminar combinando la salida de dos etapas. Estas etapas tienen una mayor eficiencia. La eficiencia es lo que relaciona la cantidad de energía que tomamos de la alimentación con la cantidad de energía que nos entrega ese amplificador, la cantidad de potencia. Los amplificadores de clase C lo que hacen es utilizar amplificar una pequeña parte de la señal de entrada. Diréis, bueno, ¿y qué ocurre con el resto? Vale, pues estos tipos de amplificadores se utilizan en las etapas de salida, las etapas que se conectan a las antenas, en las cuales no es importante que se amplifique todo el semiciclo de la señal, porque mediante filtros se puede recomponer la señal. Es un poquito complicado, pero la idea es esa. Los amplificadores de clase C son amplificadores que tienen un rendimiento muy grande y que se utilizan en las etapas de potencia, las etapas de salida. Bueno, vamos ahora a hablar de los mezcladores. Los mezcladores son dispositivos que, como su propio nombre indica, mezclan dos señales, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la mezcla no es siempre una suma, sino que en muchas ocasiones va a ser un producto, una multiplicación. En radiocomunicaciones los mezcladores lo que hacen normalmente es modular o demodular. Se utilizan para modular o para demodular, no para sumar dos señales, para hacer que dos señales vayan por un mismo circuito, que es el uso que se da a los mezcladores en las ICTs, por ejemplo. Bueno, ya sabemos lo que es el mezclador, no nos interesan este tipo de sus características, más allá de saber para qué sirven. Otro tipo de circuitos son los osciladores, que estos sí que son importantes. Un oscilador es un circuito que genera una señal sin que haya ninguna señal de entrada. Los osciladores se utilizan sobre todo para generar las señales portadoras o las señales que se utilizan en los receptores heterodinos y superheterodinos para mezclarlos con la señal original y obtener una señal de frecuencia intermedia en el caso de los receptores heterodinos o para obtener la señal modulada en el caso de los transmisores. Bueno, básicamente se trata de circuitos que generan una señal y que a nosotros nos interesan porque generan la señal portadora normalmente. Cuando se utilizan en los moduladores, se utilizan osciladores controlados por tensión, cuyas siglas son VCOs, y cuando se utilizan para generar señales digitales o señales cuadradas, se utilizan los llamados osciladores de relajación, que también se llaman osciladores armónicos porque generan no señales senoidales, sino señales mucho más ricas en armónicos que las señales senoidales. Las señales senoidales hay que recordar que son señales puras, señales que representan un solo tono, una única frecuencia. El funcionamiento básico de un circuito oscilador es complejo, aunque complejo de estudiar matemáticamente, pero es sencillo. Imaginad que nosotros tenemos un amplificador, olvidad de los símbolos matemáticos. Tenemos un amplificador,
al cual cogemos y desde la salida metemos una parte de la señal de salida, la introducimos en la entrada directamente, sin que haya nada, ninguna señal aquí. ¿Vale? Entonces, si diseñamos esto de manera que sea un filtro, para que solo dejemos pasar una determinada frecuencia, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una parte de la señal para esa frecuencia, la vamos a introducir en la entrada, la vamos a amplificar más, la vamos a volver a coger, la vamos a amplificar más, con lo cual lo que vamos a hacer es producir un bucle cerrado en el que, sin que exista ninguna señal de entrada, el oscilador va a tener aquí, o va a producir aquí, una señal. Si esta red es lo suficientemente precisa y la ganancia se ajusta de acuerdo con esta red, para que las pérdidas que hay aquí las compense el amplificador, lo que vamos a tener aquí es una señal de una frecuencia muy estable y de una amplitud muy estable, una frecuencia pura, una señal senoidal pura. Esta sería la situación o el circuito ideal del oscilador. Hay muchos tipos de osciladores, muchos circuitos de diferentes, muchos osciladores de diferentes tipos, y las características que, digamos, son más importantes en un oscilador serían qué frecuencia o para qué frecuencia se diseña, es decir, para qué, dónde va a estar, en qué banda va a estar la frecuencia en la que va a operar, qué margen de variación de la frecuencia tenemos, que debería ser el que corresponde a la banda en la que vamos a operar, cuál va a ser la potencia de salida y cuál va a ser su rendimiento, es decir, qué cantidad de energía va a ser capaz de entregar a partir de la que toma de la red, y cómo va a cambiar o cómo va a variar su frecuencia cuando varíe la temperatura, la deriva térmica que va a tener, que tiene que ser, lógicamente, lo menor posible. Entre los osciladores que vamos a encontrarnos tenemos estos tipos de aquí. Bueno, con conocer los nombres es suficiente, porque sus nombres se deben a cómo están construidos electrónicamente. Entonces vamos a tener osciladores no sintonizados que van a basarse en resistencias y condensadores. Van a ser circuitos poco estables, pero muy económicos. Por otra parte tenemos osciladores sintonizados, que van a utilizar bobinas y condensadores. Van a ser más caros, más precisos, porque van a utilizar componentes más voluminosos, para resultar circuitos más caros, pero más precisos que los anteriores. Osciladores a cristal, que son los más utilizados porque los cristales de cuarzo son dispositivos que permiten o que se comportan como circuitos RLC, pero muy estables y muy precisos y con frecuencias de resonancia muy definidas. Son los que más se utilizan. Y los osciladores integrados, que son circuitos que normalmente van a utilizar un cristal de cuarzo y que se diseñan completamente para poder integrarse y realmente con muy pocos componentes externos producen la oscilación que necesitamos en su caso. Bueno, pasamos directamente a los osciladores basados en cristal porque son los que más se utilizan, o uno de los que más se utilizan. Entonces los cristales de cuarzo son componentes como esto, se parecen a un condensador y se basan en la propiedad que tiene el cristal de cuarzo de que cuando se somete a una determinada presión produce una oscilación, genera una señal de una frecuencia muy estable, y al revés, cuando se somete a una señal senoidal de frecuencia alterna, pues el cuarzo produce vibraciones mecánicas. Entonces la propiedad que se utiliza para utilizar los circuitos electrónicos es la primera. El símbolo del cristal de cuarzo es este de aquí, parece un condensador, pero no lo es. Y el circuito equivalente es este de aquí. Es un circuito que tiene una resistencia en serie con una bobina y una capacidad en serie y una capacidad en paralelo. Este es un circuito RLC en el que las expresiones para calcular la frecuencia de resonancia serie y la frecuencia de resonancia paralelo dan lugar a que este circuito se comporte como un circuito LC muy estable, capaz de generar o de servir como filtro, como circuito de realimentación con una frecuencia muy estable. Pasando esto, que son circuitos. La forma de utilizar los cristales de cuarzo es que se colocan en circuitos que sin el cristal también oscilarían,
o lo harían, pero con una frecuencia muy inestable, y al colocar el cristal lo que conseguimos es un oscilador que oscile exactamente a la frecuencia para la que se está diseñado ese cristal de cuarzo. Por otra parte están los osciladores controlados por tensión. Los osciladores controlados por tensión son circuitos que tienen una tensión continua de entrada y que cuando varía esa tensión continua lo que hace es controlar o variar la frecuencia de salida del oscilador. Y se utilizan, por ejemplo, como en la modulación de FM. Bueno, vamos a seguir pasando estas hojas en las que hay cuestiones demasiado técnicas que no nos interesan demasiado y vamos a ver los osciladores PLL. Aquí lo ha traducido como lazo de fase cerrada. Bueno, se habla de, o se les llama osciladores PLL. Y son osciladores que se diseñan de manera que tienen la posibilidad de introducírseles una señal de entrada, tienen unos dispositivos de sincronización o para hacer que oscilen y un mecanismo de control para hacer que la frecuencia de la señal de salida sea muy estable. Se llaman osciladores controlados por la fase de la señal. La idea es generar una señal de salida muy estable y conseguir que esa frecuencia sea muy estable midiendo o comparando la fase de la señal de salida con una señal de entrada de referencia. Tienen la ventaja de que son programables, es decir, estos dispositivos se pueden programar o ajustar para que produzcan una frecuencia diferente dentro de una banda determinada y se utilizan mucho en los moduladores de FM de las emisoras comerciales porque son capaces de adaptarse para generar una señal de la frecuencia que nos asignen o que tenga asignada la emisora y una vez que se ha configurado esa frecuencia se mantenga en unas condiciones de estabilidad máximas. Hay que tener en cuenta que la emisora que está emitiendo en una determinada frecuencia no puede cambiar la frecuencia porque entonces todos los receptores, toda la gente que está sintonizando esa emisora, la perdería. Y la perdería porque es la propia emisora la que varía su frecuencia como consecuencia de cambios en la temperatura o en lo que sea. Bueno, aquí lo tenéis explicado un poco con más detenimiento cómo funciona como a modo de curiosidad para saber cómo la frecuencia se diseña para que tenga una frecuencia, para que oscile una frecuencia y luego tiene un margen de regulación dentro del cual actúa el sistema PLL para regular o para ajustar y mantener estable esa frecuencia. Y se utilizan sobre todo en FM, en los generadores de las portadoras de las emisoras de FM. Los sintetizadores de frecuencia no vamos a entrar en ellos. Y vamos a ver los moduladores y demoduladores, pero solo para definir lo que es, puesto que no vamos a entrar en los circuitos. Entonces, los moduladores de AM son los circuitos que generan la señal modulada de AM, es decir, van a tener, por una parte, van a tener dos entradas, la entrada de información y la entrada de la portadora, y su salida va a ser la portadora modulada. Bueno, no, todo esto no entramos. Los demoduladores lo que van a hacer es justamente lo contrario. Es lo que vamos a tener en los receptores. Es decir, vamos a recibir la señal modulada por una parte y mediante la ayuda de un oscilador local y utilizando el proceso de heterodinación vamos a conseguir extraer la señal de información que viene mezclada con la señal portadora en lo que era la señal modulada. Entonces obtenemos la señal de información. Hay diferentes tipos según los complejos que quieran hacerse, pero eso define solamente el tipo de circuito. Y vamos a pasar a ver los acopladores o adaptadores de impedancias, que son circuitos
que sirven para aprovechar la máxima energía. Aquí tenemos que recordar el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, sabemos que cuando tenemos un generador de señal ideal que siempre va a tener en serie con él una impedancia de salida, es decir, esto va a ser la salida de un circuito, y tenemos una resistencia de carga, si esta y esta no son iguales, entonces no se aprovecha la máxima potencia que nos pueda entregar este dispositivo. Entonces, ¿para eso qué es lo que hace? Lo que se hace, pues lo que se hace es introducir aquí unos circuitos que adapten las impedancias, circuitos que no consuman energía y que hagan que lo que este dispositivo vea sea una impedancia igual que esta, y lo que esta impedancia traslada a este circuito es este mismo valor. A eso se llaman dispositivos adaptadores de impedancias y son muy importantes en radiocomunicaciones porque, por ejemplo, entre la antena y el cable, si la antena tiene una impedancia, la antena de televisión, el dipolo doblado tiene una impedancia de 300 ohmios. Si el cable tiene una impedancia de 75 ohmios, si no hay adaptación de impedancias, la antena no va a trasladar toda la potencia que ha captado al cable, sino que va a tener pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues poner dispositivos de adaptación de impedancias. Bueno, aquí lo explica con números complejos. Como nosotros sabemos ya el teorema de máxima transferencia de potencia, con resistencias lo podemos aplicar también a las impedancias. Y la idea es, en un circuito como este, donde esta impedancia de salida corresponde a la etapa de salida, la etapa que está entregando la energía, y esta impedancia de entrada corresponde al dispositivo que va a recibir la energía. Esto puede ser, por ejemplo, el cable, esto puede ser, por ejemplo, la antena, o esto puede ser en un receptor, o esto puede ser la etapa de salida de un transmisor y esta es la impedancia de la antena. Cualquiera de los dos ejemplos nos valdría. Vale, pues lo que se hace es introducir una red de manera que lo que se vea desde aquí sea igual a esto y lo que se vea desde aquí sea igual a esto. Cuando hablo de ver desde aquí o ver desde aquí, hablo de el equivalente de Thevenin de este cuadrado visto desde aquí o el equivalente de Thevenin de este mismo cuadrado visto desde aquí, que no tiene por qué ser igual, puede ser completamente diferente. Bueno, pues la idea es colocar diferentes dispositivos que cumplan esa misión. Digamos, el más sencillo, el más intuitivo, bueno, hay diferentes circuitos, siempre basados en redes de bobinas y condensadores. ¿Por qué? Porque las bobinas y condensadores no consumen energía activa, que es la energía que realmente nos interesa. Y si los diseñamos para una determinada frecuencia, son dispositivos que no van a afectar al consumo de potencia, para esa frecuencia en concreto. Bueno, vamos a ver si vamos a la que nos interese, que es al transformador. El transformador, que es el dispositivo, digamos, más sencillo de comprender. ¿Por qué? Yo diseño una bobina que tenga una impedancia igual a esta de aquí, por una parte, y diseño una bobina que tenga una impedancia igual a esta de aquí, con lo cual ya tengo el acoplamiento. Y ahora le pongo un núcleo, las acoplo magnéticamente para que toda la energía que aparezca aquí pase al secundario, de manera que es como si tuviese conectada esta resistencia aquí, porque esta va a recibir toda la energía, pero el valor de la impedancia va a ser este valor de aquí. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, aquí está justificado con expresiones y con valores, no es necesario. Este tipo de transformadores se llama balun, por lo de balanceo, un balanceado. Bueno, en sonido se utilizan bastante y se utilizan también, sobre todo, en las antenas, para acoplar la antena con el cable en las antenas de recepción. Aquí tenéis los esquemas que se emplean, pero simplemente a modo de curiosidad. Este es el ejemplo que os he comentado de la impedancia de las antenas. Y con esto damos por concluido el capítulo.